Hola, mi nombre es Claudia Córdoba y este es el módulo 6 de Consumo Inteligente. El objetivo de este módulo es definir y ejemplificar lo que es el consumo inteligente, retomar algunos de los conceptos vistos anteriormente e identificar algunos de nuestros hábitos de consumo para hacer compras más conscientes. El concepto de consumo inteligente está conformado por varios elementos que invita a pensar en la manera en que las personas realizamos las compras de nuestros bienes y servicios. En ese sentido, debemos tomar en cuenta que todo tipo de consumo forma parte de gastos no recuperables. Es decir, una vez que hemos gastado el dinero en algún producto o servicio, es imposible que nos los regrese. El consumo inteligente debe ser consciente, informado, crítico, saludable y responsable. Para nuestra actividad 1 veremos cómo es mi consumo actual, y el objetivo de esta actividad es determinar mediante algunos ejemplos y a través de una escala estimativa cómo es nuestra forma de consumir. Recuerda que puedes encontrar las actividades en la sección de recursos. A manera de reflexión, las características de consumo inteligente son conceptos conocidos. No obstante, el uso de ejemplos nos ayudará a tomar conciencia de la forma en que habitualmente consumimos. Ahora, para poder ser una consumidora inteligente, es necesario que seas consciente, informada, crítica, saludable y responsable. Una consumidora consciente decide con base en sus ingresos. Es prudente al realizar sus compras y no suele salirse de lo presupuestado. Tiene la capacidad de ajustar sus gastos para cumplir sus metas y no malgasta. Un ejemplo de una consumidora consciente es aquella persona que hace una lista para ir al súper y cuando compra, solo compra los productos que están en la lista. Una consumidora informada compara la calidad y precio de los bienes y servicios. Piensa en hacer rendir su dinero. Invierte antes de gastar, valorando sus necesidades de consumo y satisfaciendo sus necesidades reales. Un ejemplo de una consumidora informada es aquella persona que pregunta en varios puestos y compara calidad y precio. Una consumidora crítica es aquella que evalúa lo que la publicidad le presenta. Valora a las personas por lo que son y no por sus pertenencias. Elige y compra lo que necesita y le gusta, no por presiones o modas. Un ejemplo de una consumidora crítica es aquella que compara grandes descuentos y ofertas y no hace compras impulsivas. Una consumidora saludable es aquella que se alimenta de forma balanceada, cuida de su salud haciendo ejercicio, evitando el uso de sustancias nocivas para su salud y acude al médico ante las enfermedades. Un ejemplo de una consumidora saludable es aquella persona que identifica algunos hábitos nocivos como el fumar o tomar refresco y toma acciones para poder eliminarlos. Una consumidora responsable es aquella que actúa de forma reflexiva a la hora de comprar. Opta por una opción sostenible siempre que sea posible. Un ejemplo de una consumidora responsable es aquella persona que está consciente del medio ambiente cuando hace sus compras, reutiliza los envases y evita el uso de bolsas plásticas. Entonces, ¿qué influye en la forma de consumir de las personas? Los seres humanos, al ser seres sociales, somos influenciados por diversos factores, como son las opiniones de otras personas, modas y tendencias. Al momento de hacer compras de bienes o servicios, debemos priorizar nuestras necesidades. Es necesario preguntarnos si este consumo nos llevará a cubrir o satisfacer necesidades o deseos o cumplir alguna meta que nos hayamos propuesto. El consumo inteligente también está relacionado con las metas financieras que cada persona se ponga. Por ejemplo, si hacemos un consumo inteligente, es más probable que podamos ahorrar. En el siguiente video podremos reforzar los elementos del consumo inteligente mediante algunos conceptos prácticos. Observar la forma en que consumimos nos permite reconocer patrones de consumo que hemos aprendido o adoptado a lo largo de la vida. Una vez que los reconocemos, debemos pensar si se pueden mejorar, adaptar o eliminar. A continuación te damos unos ejemplos sobre cómo transformar los patrones existentes. Si acostumbras a hacer regalos en Navidad o en el Día de los Reyes Magos y dejas las compras hasta el último minuto, es posible que tengas que gastar más o comprar algo fuera de lo presupuestado. Podrías mejorar este patrón haciendo las compras antes de la temporada navideña. Recuerda que este tipo de compras se pueden programar con tiempo. Si una de tus metas es ir a clases de Zumba 3 veces a la semana, podrías adoptar el hábito de llevarte una botella de agua desde tu casa
para evitar comprar una al terminar la clase. Supongamos que, por recomendación del doctor, debes disminuir la cantidad de azúcar que consumes. Podrías evitar que en tu hogar haya refresco, pan dulce, galletas o alimentos procesados. O bien, podrías restringir su consumo a una vez por semana o por quincena. Recuerda que cambiar o eliminar un hábito se realiza poco a poco y no de un día para otro. Así que no te presiones. Trata de ponerte objetivos intermedios para que puedas ir viendo tus avances. Por ejemplo, si tu plan es dejar de tomar café y actualmente tomas 4 tazas diarias, puedes ponerte como meta renunciar completamente en 2 meses. Así, el primer paso sería tomar 3 tazas al día durante las 2 primeras semanas. La tercera y cuarta semana, puedes pasar a 2 tazas diarias y sustituir la tercera taza por una de té. Así sucesivamente, hasta que al final del segundo mes, tu cuerpo ya no tenga la necesidad de una dosis de café todos los días. ¿Tú has cambiado tus hábitos de consumo? ¿Cómo? Cuéntanos. Modelo de inclusión financiera para mujeres en comunidades semiurbanas, una iniciativa del PNUD en México. A manera de reflexión, existen maneras sencillas y prácticas para mejorar nuestra forma de comprar o gastar. Para la actividad 2, consejos sobre consumo y qué poner en práctica, el objetivo es reflexionar sobre los ejemplos vistos en el video anterior. Son muchas las ocasiones en que recibimos consejos para realizar nuestras compras. No obstante, es necesario analizarlos desde nuestros propios hábitos, de tal manera que resolvamos cómo ponerlos en práctica. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la forma en que gastamos o consumimos? Están, por ejemplo, el factor económico, el precio de un bien o servicio y la capacidad que tenemos para adquirirlo. El factor social o cultural, el lugar donde vivimos tiene las normas y costumbres propias. Existen tradiciones de vestimenta, de alimentación, de recreación. Esto influye en los hábitos de consumo, porque en algunas festividades podemos gastar hasta 1,000 o 1,500 pesos solo para celebrarlas. La publicidad es otro factor que afecta la forma en que consumimos o gastamos, ya que genera tendencias y causa presión social que influye en el comportamiento de personas y grupos. Otro factor importante es el factor personal, ya que la decisión final de consumo es nuestra y depende de nuestras necesidades y deseos. Estos pueden ser conscientes o inconscientes. Tomamos decisiones por lo que queremos ser y por lo que somos. A través de un análisis de presupuesto es posible identificar la forma en que las y los consumidores se comportan. Cada persona desarrolla patrones de consumo a lo largo de su vida, por lo que estos se pueden aprender y desaprender. Es importante revisar con ojos críticos nuestros gastos, por más pequeños que sean, ya que nos permiten reconocer patrones de consumo que pueden mejorarse, eliminarse o adoptarse. En ese sentido, una consumidora inteligente debe observar y ser consciente de patrones no saludables o no informados, ya que pueden dañar no solo su economía, sino su salud financiera y sus relaciones interpersonales. Para mejorar un patrón de consumo es necesario observar qué es lo que estamos haciendo a diario y cómo lo podemos cambiar. Un ejemplo de esto es cuando compramos pan para desayunar todas las mañanas. El pan sabemos que no es tan saludable y podemos cambiarlo por una manzana. Esto lo podemos hacer poco a poco. En vez de comprar pan 5 días a la semana, podremos empezar a comprar 4, después 3, hasta sustituir el pan completamente por una manzana. Antes de nuestra siguiente actividad, te invitamos a descargar la e-card en la sección de recursos, en donde explicaremos algunas estrategias para cambiar nuestros patrones de consumo. La actividad 3 trata sobre las teorías de consumo. El objetivo de esta actividad es presentar la teoría de consumo e identificar nuestros propios hábitos o formas de consumir. A manera de reflexión, estas teorías tratan de explicar la forma en que consumimos o nuestro comportamiento cuando compramos. No hay una teoría correcta o mejor que las otras. Ahora, ¿qué es la salud financiera?
La salud financiera es el estado en donde una persona puede cumplir sus obligaciones financieras de corto, mediano y largo plazo, sintiéndose segura financieramente para el futuro, a la par de estar en condiciones de hacer elecciones para disfrutar de la vida. Cuando una persona tiene salud financiera, quiere decir que puede hacer frente a sus obligaciones financieras del presente y del futuro sin sacrificar la satisfacción de sus necesidades o deseos actuales para tener una buena calidad de vida. El consumo inteligente diario es una buena estrategia para liberar recursos monetarios o para reducir gastos innecesarios que ayudan, a su vez, a comenzar o mejorar los hábitos de ahorro. En ese sentido, es importante entender la diferencia entre los gastos del presente y los gastos para el futuro. Los gastos para el presente son aquellos que usamos para comprar bienes o servicios que nos satisfacen necesidades y deseos actuales. Los gastos a futuro son aquellos que haremos más adelante para satisfacer una necesidad o deseo próximo. El consumo inteligente nos ayuda a mejorar los hábitos de consumo o gastos actuales para no comprometer nuestro consumo o gastos a futuro y tener unas finanzas saludables. Por eso, una buena administración del dinero requiere que la persona analice las necesidades tanto de hoy como de mañana, contemplando el ahorro y la inversión como gastos orientados o gastos a futuro. Una de las principales preocupaciones que se tienen al momento de analizar las finanzas personales son las deudas ya adquiridas, sean con una institución financiera o con personas conocidas o familiares. Es de suma importancia contemplarlas para poder tener unas finanzas sanas. Un manejo adecuado de los préstamos o créditos existentes debe ser una prioridad para el hogar y para el individuo. Es importante tener claros los conceptos y términos que son utilizados en este campo. Por ejemplo, el capital es el monto del préstamo como la moneda en que se pacta la financiación, es decir, la cantidad de dinero que se pidió prestado. También tenemos el concepto de monto, que es la sumatoria del capital más los intereses y comisiones, es decir, el costo total del préstamo. El plazo se refiere al tiempo o periodo en el cual se cancelaría la totalidad del monto, del dinero prestado más los intereses y las comisiones. Finalmente tenemos la tasa de interés, que es el porcentaje extra de dinero a abonar a la institución financiera por el uso de los fondos durante un cierto tiempo. Es decir, es el porcentaje de dinero que la persona tiene que pagarle a la institución financiera por el préstamo. Puede ser fija o puede ser variable. La tasa de interés fija es el tipo de interés que será el mismo durante todo el periodo del préstamo. Por otro lado, la tasa de interés variable es el tipo de interés que cambiará de acuerdo a determinados parámetros que deben quedar claramente establecidos en el contrato. También tenemos la tasa de interés moratoria, que es la tasa de interés o el porcentaje de dinero para abonar a la institución financiera cuando existen atrasos en el pago de capital o de intereses. Es decir, es el porcentaje de dinero que la persona tiene que pagarle a la institución financiera si ésta se atrasa con los pagos del préstamo. Esta tasa es generalmente mayor a la tasa de interés anteriormente descrita. Otro concepto es la tabla de amortización, que es la forma en que se calculará el porcentaje del capital o dinero a abonar o cancelar en cada cuota. La periodicidad de pagos es la frecuencia con la que se van a efectuar los pagos. Estas pueden ser quincenales, mensuales, bimestrales, etc. Comisiones y otros gastos. Son cualquier cargo diferente al interés que una entidad financiera cobra a un cliente. Por ejemplo, las comisiones por apertura o por expedir los estados de cuenta. Es importante mencionar que la entidad que otorga el préstamo no puede cobrar ningún concepto que no haya estado establecido en el contrato. Los seguros. Los seguros son los servicios de garantía que ofrecen las instituciones por si no se puede continuar con el pago del préstamo. Por ejemplo, los seguros de desempleo o de fallecimiento de la persona deudora. En múltiples ocasiones, las personas pueden llegar a pensar que las deudas existentes en las finanzas personales son imposibles de pagar o que si ya tienen deudas, no pueden tener hábitos de ahorro. Por ello, se presentan recomendaciones prácticas para hacer frente a responsabilidades de adeudo que se han adquirido a fin de eliminar esta falsa creencia. En caso de que tengas deudas, estas deben de ser una prioridad. Es decir, una de las metas a plantearse es pagar los préstamos que ya se tienen. Es necesario tener claro el monto a pagar, así como la tasa de interés anual compensatoria y moratoria, la tabla de amortización, el costo anual total, conocido mejor como CAT, el plazo del préstamo, seguros y comisiones y las letras chiquitas del contrato.
También se puede buscar una reestructuración de la deuda que permita manejar de mejor manera los pagos u obtener una tasa de interés más baja. En caso de no estar endeudados, una visión de consumo inteligente da herramientas que permiten organizar el gasto corriente sin necesidad de endeudarse. Contratar un crédito o préstamo no es una mala actividad, puede ser positivo para las finanzas si se maneja adecuadamente. Esto se puede hacer si se trata de un bien duradero, como es un automóvil, o un bien inmueble, como una casa, ya que te permite dividir un fuerte gasto en un lapso de tiempo. Los créditos o préstamos deben ser tomados con todas las precauciones posibles, revisando todos los términos y requisitos que se solicitan, así como comparando diversas opciones. Adquirir crédito en instituciones del sistema financiero como la banca múltiple, la banca de desarrollo, uniones de crédito, etc., nos permiten tener el respaldo de organismos gubernamentales que las regulan y las supervisan y que vigilan que se respeten los derechos de los usuarios. Conducef ofrece una serie de simuladores orientados a crédito, como créditos personales, de nómina, hipotecarios, automotrices, en tarjetas de crédito, etc. El objetivo es que nos informemos, comparemos y tomemos una decisión correcta. En esta siguiente actividad veremos el caso de Noemí. El objetivo es identificar las mejores prácticas frente a un préstamo o crédito y orientarnos sobre las mejores herramientas para comparar préstamos y créditos que se ofrecen dentro del país. Sin las acciones de analizar y comparar un préstamo, hacer un presupuesto para un proyecto o meta, llevar un presupuesto de ingresos y gastos, una persona es vulnerable a tomar un préstamo que le genere dificultades en sus finanzas. Tomar un préstamo o crédito dentro o fuera del sistema financiero requiere que pensemos de manera crítica. Asesorarse y aclarar las dudas sobre préstamos y los términos financieros que conllevan es un derecho. A manera de recapitulación, el concepto de consumo inteligente está conformado por varios elementos que invitan a pensar en la manera en la que las personas realizamos nuestras compras de bienes y servicios. El consumo inteligente es consciente, informado, crítico, saludable y responsable. Al momento que una persona decida consumir algún bien o servicio, es necesario que se pregunte si este consumo la llevará a cubrir o satisfacer sus necesidades o deseos o cumplir alguna meta que se haya propuesto. Algunos de los factores que influyen en nuestra forma de consumir son el factor económico, el factor social y cultural, el factor publicitario y el factor personal. Modificar o mejorar los hábitos de consumo no es tarea sencilla, pero habilidades y actitudes como la perseverancia, el optimismo, la determinación, la tolerancia y la disciplina puede ayudar a lograrlos. A través de un análisis del presupuesto, es posible identificar la forma en que las consumidoras se comportan. Cada persona desarrolla patrones de consumo a lo largo de su vida, por lo que estos se pueden mejorar, eliminar o adoptarse. La salud financiera es el estado en donde una persona puede cumplir sus obligaciones de corto, mediano y largo plazo, sintiéndose segura financieramente para el futuro, a la par de estar en condiciones de hacer elecciones para disfrutar de la vida. En caso de tener deudas, una de las prioridades que tenemos que tener es pagarlas. Es necesario tener en cuenta cuál es el monto a pagar, así como la tasa de interés anual, la tabla de amortización, el costo anual total, el plazo del préstamo, los seguros, las comisiones y las letras chiquitas del contrato. En caso de no estar endeudadas, una visión de consumo inteligente es una herramienta que nos permitirá organizar nuestro gasto corriente sin la necesidad de endeudarnos. Contratar un crédito o préstamo en sí mismo no es una mala actividad. Nuestro derecho como usuarios del sistema financiero es tener claros todos los términos financieros. Las entidades financieras tienen la obligación de entregar toda la información correspondiente a la adquisición de un préstamo o de un crédito. Adquirir crédito en instituciones del sistema financiero nos permite tener el respaldo de organismos gubernamentales que las regulan, las supervisan y vigilan que se respeten nuestros derechos como usuarios. En nuestro siguiente módulo trataremos el tema del ahorro y el cómo iniciar, retomar y continuar ahorrando, explicando algunas estrategias, derribando mitos e identificando algunos errores.